Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar el cuarto taller de los 7 que hemos tenido programados este año. Bueno, hoy vamos a hacer un mini resumen, digamos, de las tareas que hemos hecho durante el año. Si podés, Javi, pásate ahí la próxima filmina. Es como para contar un poco lo que venimos haciendo del grupo Porcino Centro. Es que, bueno, se había comenzado en el 2019, a principios del 2020 ya se le dio forma al grupo y se continuaron, digamos, las tareas durante el 2021, pese a la pandemia que hemos tenido de por medio. El cronograma de talleres de este año, habíamos programado siete talleres, de los cuales hoy, digamos, sería el cuarto realizado. A futuro, la idea para que más o menos tengamos en cuenta todo, o sea, a futuro eh, es tener, digamos, es que sean presenciales, obviamente, desde cursos de Excel hasta visitas a granjas, digamos, para ver algún tema de reproducción, algún tema incluso, bueno, de sanidad también, o prácticas, digamos, talleres prácticos de lo que es necropsias, siempre con el objetivo claro y presente de mejorar lo que es la producción dentro de la granja y compartir experiencias, digamos, entre todos los colaboradores que forman parte de esta producción. Eh, o sea, ya hicimos lo que fue desde el grupo una personería jurídica, creo que es un gran avance que se ha hecho, porque ya tenemos, digamos, legalmente, ya tenemos cuenta bancaria, tenemos formas, digamos, de trabajar mucho más distintas, y en eso tenemos que agradecer a lo que es Pormac, que nos ha dado una mano muy grande, digamos, desde la parte contadora ahí de Pormac, nos ayudó un montón, y ya contamos con lo que es, digamos, lugares, digamos, como que podemos hacer los talleres presenciales el día de mañana, contamos en Río Cuarto, contamos con la universidad, en Córdoba, contamos con lo que son las instalaciones de Pormac, acá en General Cabrera, donde formamos parte de Cotagro nosotros, también tenemos un lugar, incluso en Carnerillo, de las granjas que forman parte de Carnerillo y General Dehesa, también tenemos lugar. O sea que tenemos 3 lugares, 4, en los cuales ya el día de mañana nos podemos hacer estos talleres. Así que bueno, sin otro comentario como para hacer, bueno, los dejamos en manos con Javier Capucio, médico veterinario, trabajador del INTA, creo que ya todos lo conocen, digamos, un referente en la Argentina de lo que es sanidad. Así que bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta que quieren ir haciendo, va a ser mucho mejor que lo vayamos haciendo durante la charla para no hacerlas al último, quizás se pierda un poco el hilo. Así que tengan presente que podamos parar la charla, cosa que se pueda hacer un poco más dinámica y así lo generamos de esa manera. Así que, Javier, adelante nomás. Bueno, buenas tardes. Facu, pues, le di de baja a la presentación y me tenés que dejar compartir. Perdón. Ok. Ahí Problemas te, técnicos. ahí te puse Javier Ah, y después listo. volveme a poner así por la duda que alguien entre tarde, así lo admitimos y Sí. no queda afuera. Yo solamente voy a chequear que se vea y corre, ¿sí? Perfecto. ¿Mm? Sí, se ve Listo. Entonces perfecto. ahí devuelvo. Perdón las cuestiones técnicas. Y listo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La mayoría nos conocemos. Un gusto, como siempre, participar, hablar, quizás mentirnos un poco, pero bueno, gracias por la invitación del grupo y como siempre a disposición porque tenemos que mejorar lo que es la producción porcina y en todas sus patas. Estamos, comparado con lo que pasa en el primer mundo, a años luz de lo que es el uso racional de antibióticos, el uso correcto de inyectables. Así que bueno, ojalá sirva para por lo menos dejarlos pensando en algo o generar alguna idea nueva para que ustedes puedan hacer en sus granjas. Sin más que esto, la primera pregunta que nos hacemos, porque siempre hablamos todos en un idioma que entendamos, pero es importante empezar a mejorar algunos conceptos. Entonces, cuando hablamos de inyectar o vacunar, ¿qué es? ¿Es lo mismo? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Lo tienen claro? ¿Lo tenemos claro? La maniobra en sí es la misma. En lo que cambia es en qué le estamos aplicando al animal y para qué.
y sobre todo lo que es más importante desde el punto de vista práctico, cambia el uso y cuidado que yo tengo que hacer en el mantenimiento, en la conservación y en el descarte quizás de ese material que yo estoy aplicando, inyectando y o vacunando. Como tratamiento inyectable tenemos distintos productos que podemos aplicar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren así de forma muy genérica estos 6 grupos, quizás me olvide alguno, quizás no, pero son los de uso más rutinario en producción porcina, no están en orden de importancia, pero tenemos que saber que hay productos que son antiinflamatorios, que su objetivo es tratar el dolor, la inflamación, bajar la fiebre para que el animal esté más confortable, se pueda levantar a comer o pueda llegar al parto, o sea complemento a un tratamiento con antibiótico, que el objetivo del antibiótico es tratar aquellas infecciones causadas por bacterias, matar las bacterias o limitar su multiplicación y con eso darle tiempo al animal para que se recupere. Algunos ejemplos de estos que sí son los más comunes: dexametasona, ketoprofeno, ceftiofur o amoxicilina para el caso de antibióticos. Los antiparasitarios no son tan frecuentes su uso como antes, como inyectable, y lo que hacen son drogas para matar los parásitos. El ejemplo típico del antiparasitario inyectable en nuestro medio es la ivermectina, por eso le digo que no se utiliza tan de rutina como antes, y sería muy parecido a lo que es un antibiótico, pero con diferentes espectros de control. Luego tenemos algunos productos que pueden ser complejos vitamínicos o hepatoprotectores, lo que cambia es la función. Básicamente, lo que estimulan son reacciones químicas normales, más definido en el complejos vitamínicos, pero los hepatoprotectores lo que hacen, de distintas formas, estimulan el metabolismo hepático y reducen la toxicidad hepática de algunos organismos. Entonces, ahí se me ocurren algunos ejemplos. No son tan frecuentes, pero debemos saber que están disponibles. Y luego, sí, la otra gran pata junto con los antibióticos, que son las vacunas y las hormonas. Como les decía al principio, no todo lo que inyecto es lo mismo, no todo tiene el mismo objetivo y no todo se conserva igual. Y dentro del objetivo, la vacuna, o sea, está mal dicho, voy a vacunar a un animal porque le estoy pinchando con una aguja, insertando un producto que viene en una jeringa. La vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad para dar protección contra una enfermedad. Muy de moda con lo del COVID, pero básicamente la vacuna no va a tener un efecto inmediato. La vacuna no va a tener un efecto de curador o sanador, simplemente va a generar defensas específicas para los agentes que tengo en esa misma. ¿Sí? Ejemplo típico: vacuna de circovirus, vacuna de parvovirus. Ustedes, la mayoría son muy jóvenes, pero antes, hace muchos años, nos decían que la vacuna de micoplasma no anda. ¿Por qué? Porque se la doy al animal enfermo y no se cura, y no pretendo curar al animal con una vacuna. ¿Sí? Eso es un ejemplo muy grosero, pero tenerlo en cuenta al momento de empezar a reconocer qué uso yo en granja. Finalmente, las hormonas no se usan mucho, pero o no se usan muy de rutina en algunos procesos específicos como la reproducción, y son sustancias similares o la misma sustancia que el organismo produce para generar un proceso fisiológico. El ejemplo más típico son la oxitocina o los análogos de las prostaglandinas, que lo que van a hacer, van a desencadenar el parto, las segundas, y estimular las contracciones uterinas. ¿Por qué las divido así? Porque son distintos tipos de productos y requieren distintos cuidados específicos. En esta foto hace referencia, es de una granja, a lo que para mí debería ser una farmacia. ¿Y por qué la pongo? Porque veo muchos errores y veo muchas excusas. Una farmacia debería ser un lugar cerrado, con llave, por eso dejé la llave ahí. ¿Por qué cerrado? Porque debería estar limpio, ordenado, y debería ser un lugar de no acceso libre. Hay drogas, hay sustancias potencialmente peligrosas. En algún momento volveremos a trabajar con anestésicos. Deberemos tener un control estricto de esas cosas. Entonces, ténganlo presente, que para mí entender la farmacia no necesita que sea una habitación. Esta es relativamente pequeña, no tengo fotos así grandes, pero debería estar cerrada con llave y bajo control restringido de personas. Algunos ejemplos, no hago publicidad, pero básicamente
Esto es un antibiótico, no la marca comercial, sino lo que tiene adentro, la penicilina, streptomicina. Es un antibiótico y en este caso viene combinado con un antiinflamatorio. Y lo que pretendo de esta charla es que algunos de ustedes, los que están día a día con los animales, ya sepan o empiecen a hablar no con marcas comerciales, que pueden variar, sino con nombres de drogas o antiinflamatorios o vacunas específicas. Y esto es un tónico, es un aditivo, ¿sí? Es un estimulante, solución inyectable, esto es lo que dice el membrete, pero no tiene ninguna relación con esto, salvo que los frascos sean parecidos. Después, esta linda foto que saqué haciéndome reflejo es de una heladera, de una veterinaria, y fíjense que están en perfecto orden lo que son los análogos de los inmunocastradores, las vacunas identificadas por tipo, los frascos en uso, los frascos cerrados, con un perfecto orden, y otros tipos de vacunas y sustancias que necesitan refrigeración. Siempre, cuando recibimos productos, por algo el proveedor nos envía en cadena de frío o a temperatura ambiente. Debemos leer las etiquetas, a ver cómo es la mejor forma de conservación. Son muy raros los productos que se congelan, en general la mayoría, los que necesitan refrigeración, es temperatura de heladera, y la mayoría de los antibióticos no necesita temperatura de heladera. Sí, las vacunas necesitan temperatura de refrigeración y algunos otros productos como algunos hormonales. Ténganlo presente porque errores encuentro muchos, después les voy a mostrar algún ejemplo. Pero ¿por qué quiero inyectar? ¿Por qué la necesidad de inyectar algo al animal? ¿Por qué no hago una medicación por agua o por alimento? Porque quizás no sea necesario. ¿Por qué no vacuno por agua o por alimento? Porque por ahí es más complejo. Es la mejor alternativa que tengo para que un animal reciba la dosis adecuada del producto que yo quiero. Si yo el proceso de aplicar un producto X lo hago de manera adecuada, con la jeringa adecuada, o en la dosis adecuada, mejor dicho, con la aguja adecuada, el animal va a recibir la cantidad de producto necesaria para su peso. En relación a los antibióticos, ¿sí? Son rápidos el efecto del antibiótico porque el animal no necesita comer o tomar agua, y esto es indicado para cuadros agudos. Algunos ejemplos que le pongo ahí. Si yo soy cuidadoso, la dosis puede ser lo más precisa posible. No tengo tanta variación porque no depende del consumo. En general vienen formulados para que haya una mejor absorción y distribución por todo el organismo si uso la droga adecuada. Y permite un mejor seguimiento del animal si yo hago bien las cosas. ¿Qué es un mejor seguimiento del animal? Si yo le hago una marca acorde, puedo ver al segundo día y al tercer día si está evolucionando favorable o no está evolucionando al tratamiento instaurado. Y obviamente si soy prolijo, el periodo de retiro va a estar bien estandarizado. Cuando yo hago un despunte o una maniobra de ese tipo, si yo marco adecuadamente mis animales, voy a saber qué animal no tengo que vender antes del periodo indicado. Obviamente no es gratis esto, tiene algunos problemas. Al día de hoy es más estresante para el animal porque el cerdo no le gusta que lo agarren, sale corriendo, como bien lo sabrán. Le tengo que inyectar un producto, lo tengo que pinchar y eso hace que el estrés sea mayor. Necesito mayor trabajo de parte del personal y eso necesita un entrenamiento y capacitación, y para eso son estas charlas. Y a igualdad de condiciones, las dosis pueden ser más caras, pero sobre todo el costo se incrementa cuando yo no hago bien la parte anterior. Hablando de antibióticos, no sé si venimos bien hasta acá, si hay alguna pregunta, pero hablando de antibióticos, lo más importante de mencionar es qué droga o qué tratamiento tengo que aplicar. Y eso básicamente va a depender del cuadro clínico y de los procedimientos que yo tenga instaurado en granjas. Hoy no le vamos a dar una receta de qué antibiótico funciona mejor que otro, eso será un desafío para ustedes. Sí tienen que saber que no todos los antibióticos son iguales. Los antibióticos difieren mucho entre sí y sobre todo difieren en dos conceptos técnicos, que es la farmacodinámica y la farmacocinética, que no vienen al caso y no soy un experto en el tema, pero es cómo se va a movilizar ese producto en el animal y qué efectos va a hacer sobre el animal si son los que yo deseo o no.
Y esto de los procedimientos en granja me lleva de la mano a otra falla que veo y que no tiene excusa porque es barato. O sea, la granja aún más pequeña puede tener estandarizados los protocolos y procedimientos. Es escribir una hoja, es dejarlo definido, dejarlo firmado y capacitarnos en eso. El error más frecuente que yo veo es la falta de estandarización y de tratamientos y productos en uso. Entonces siempre hay una falla. ¿Qué producto anduvo mejor? No lo sabemos. ¿Qué producto tuvo mayor necesidad de retratamientos? No lo sabemos, porque nos basamos en apreciaciones subjetivas y no lo tenemos registrado. Y eso se lo vamos a mostrar un poquito más adelante. Y, sobre todo, estar capacitados para el peor escenario que nos puede pasar, que es la falla. La falla de respuesta, la no respuesta. Yo aplico un antibiótico y espero una respuesta inmediata. Sobre todo si lo hago inyectable. La respuesta inmediata será 24 o 48 horas. Y siempre hago la misma analogía. Cuando nosotros estamos enfermos y empezamos a tomar antibióticos, que en el caso nuestro la mayoría son orales, nos empezamos a sentir mejor al segundo o tercer día de iniciar el tratamiento. Es lo que esperamos en los cerdos, porque caminen en cuatro patas y estén en una granja no tienen que ser milagrosos, ni tenemos que esperar más tiempo. Y que le demos más dosis de lo mismo no quiere decir que va a mejorar. Javier, Siguiente, sí. aprovechamos para cortar una pregunta. Te pregunta Lucas Molina, ¿qué diferencia hay entre Roborante y Catosal, que es el complejo vitamínico de Bayer? Aprovecho para decirle que el que quiera hacer la pregunta de manera oral, le activamos el micrófono y podemos abrir una discusión entre la charla o el final de la misma. Lucas, no lo recuerdo específicamente, o sea, no recuerdo específicamente cuáles son las diferencias en componentes, pero básicamente el catosal tiene un complejo vitamínico, ¿sí? Y algún estimulante, y el roborante es un estimulante general. En mi experiencia, o no soy la persona indicada en la experiencia para decirte las diferencias entre uno y otro, pero tendrían la misma indicación, estimulante del general del lechón, ¿sí? No sé si respondí, si quiere opinar alguien algo más, yo abro las puertas. Bueno, no sé, sigo hasta que me interrumpa alguno, no hay drama, ya le digo, siéntanse libres de interrumpir. ¿Sí? Bueno, otra cosa importante que muchas veces vemos fallas también, es cómo vamos a aplicar nuestro producto. Si bien el lugar no lo usamos mucho, la zona glútea, usamos más la zona glútea del cuello, la zona muscular, intramuscular del cuello, lo importante es que sepan esto. Primero, ¿dónde vamos a aplicar el producto? ¿En qué parte del cerdo? Y eso tendría que estar definido por los procedimientos o protocolos que les decía antes. Y luego, siempre tenemos que seguir las indicaciones del fabricante. Aunque sea lo mismo, la marca A o la marca B, si uno dice que la vía es subcutánea y el otro intramuscular, hay que respetarlas. ¿Por qué? Porque para la absorción, que les dije previamente que es importante, necesitamos de algunas características que varían mucho entre el músculo y la piel. Entonces, muchas veces vienen formulados para vía intramuscular y algunos pocos productos vienen formulados para subcutánea, donde van a tener menor absorción, va a ser más lenta la absorción, entonces trabajarán distinto. Siempre leer la indicación del fabricante y básicamente la vía subcutánea es por debajo de la piel, por debajo del cuero. La grasa básicamente que veo yo cuando hago una necropsia. En general se usa una aguja corta, ahora lo vamos a mostrar, y a 45 grados al sitio de aplicación. La droga característica que se utilizaba por esta vía era la ivermectina, y la vía intramuscular es la que va al músculo. Yo necesito la irrigación que tiene el músculo, la cantidad de sangre que tiene el músculo para que absorba lo más rápido posible ese producto, o lo más adecuadamente posible ese producto. En general la aplicación es distinta, con 90 grados, y se utiliza para mayores productos. Si me preguntan a mí, yo prefiero esta zona de aplicación, porque me permite trabajar mejor, tanto vía subcutánea como vía intramuscular. Cambiamos las agujas, luego se las voy a mostrar, que la glútea, aunque hay que considerar, como me hizo ver un productor hace muchos años, que a él le convenía vender bondiolas que
pulpa. Entonces él prefería, con una cuestión comercial, él tenía carnicería, que el tratamiento sea en la zona del jamón. Nosotros no tenemos, o no sé qué es lo más caro de vender, pero tenemos que evaluarlo en granja, ¿sí? Y un poquito lo que le hablaba antes, estas son algunas imágenes tomadas de internet, por el tema de qué aguja es la que tengo que usar y cómo va a ser la forma de llegar a cada una de las capas. Primero, esto lo podemos hacer en granja. Yo realmente no lo hice, tengo 20 años de experiencia y nunca lo hice, así que es culpa. Pero miren qué fácil. Cuando hago una necropsia, pruebo con mi aguja, la aguja que yo uso, hasta dónde llega. Nos encontramos con una principal problema, que es en los cerdos de más de 100 kilos, como ven acá. Tengo que usar, o cerdo de terminación, tengo que usar agujas largas, ¿sí? Generalmente la cono rosa y siempre del menor diámetro posible. ¿Por qué? Para lastimar lo menos posible. Dependerá del producto que quiero utilizar. Pero esto será prueba y error. Esto se los voy a dejar como acompañante. Pero esto es lo que debería estar siempre en los prospectos e instructivos que ustedes tienen en granja para que podamos hacer lo mejor posible de las cosas. La aguja, esto es lo que le decía, aplicación intramuscular, bien recta a 90 grados de la piel. Entonces llego al músculo. Y las otras formas a 45 o 60 grados, no siempre voy a llegar al músculo dependiendo de la zona de aplicación. En el cuello en particular es muy probable que con aguja inclinada no llegue al músculo. Piensen, si estoy aplicando una vacuna, yo quiero generar inmunidad, no voy a generar la inmunidad suficiente para eso. Piensen que quizás si yo aplico un antibiótico ahí abajo no va a llegar a sangre como quiero, entonces la respuesta no va a ser la adecuada. Norma general, usar siempre la aguja más fina, como decía, del menor diámetro, del menor largo posible, para dañar lo menos posible al animal por una cuestión de bienestar. La pregunta del montón, ¿cada cuánto cambio agujas? Después les voy a poner ejemplos, pero vayan pensando ustedes cada cuánto cambian agujas. Y después les voy a ir preguntando cada cuánto cambiaré la aguja en otras circunstancias. Esto no está bien. Y es muy fácil reírse y decir, mirá estos muchachos cómo hacen las cosas. Pero yo le puedo asegurar que en el 80% de las granjas del país, esto es una imagen, no sé si a este nivel, pero bastante frecuente. ¿Qué pasa si yo pincho este frasco? Contamino tanto el antibiótico como el animal. Miren la suciedad que tiene la tapa. Miren cómo está guardada esta aguja. Está bien, está tapada por el resto del aislante, como para que no le entre tierra directamente. Es una buena medida. Estoy hablando en broma, obviamente. Esto es un botiquín, aunque no parezca. Y esto es otra forma de, por lo menos evito pincharme, pero no es una forma correcta de almacenar agujas. Lo recomendable es siempre usar agujas descartables. Agujas de un solo uso. Son estas y son estas. En la práctica eso no es necesario o no sería tan importante en nuestro contexto, salvo que tengamos ingresos de dos enfermedades como peste porcina, O3 clásica o africana, y o PIRS. Estos agentes se transmiten por sangre. Acá el único agente que nos podría estar molestando en este momento sería Mycoplasma suis, y no sería una importancia tan grande, pero empecemos a pensar cada cuánto cambian las agujas. Nosotros recomendamos de forma mal, porque deberíamos usarla una vez por cada animal, cambiarla no más de cada 10 lechones. Usar una aguja cada 5 a 10 lechones, una camada máximo. Como regla práctica es cuando empieza a perder el filo, no cuando lo termina de perder, cuando lo empieza a perder. Yo no tengo que forzar la introducción de la aguja en la piel. ¿Sí? Cosas básicas que nos hemos encontrado, como siempre pasan: no limpiar con trapos, no limpiar con la mano ni con la ropa, nada. Si la aguja se ensució, hay que cambiarla. Se cae al piso, hay que cambiar la aguja. Estas cosas pasan y pasan muy frecuentemente. Nada va a hacer que la aguja recupere su estatus de limpia o estéril. El cuidado de conservación de las pistolas multidosis. Muchas veces es deficiente. ¿Y qué es lo primero que empieza a fallar de la pistola multidosis? La dosis, la dosificación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Otros puntos críticos. Algunos recomiendan dejar una aguja o mantener una aguja limpia para sacar el contenido del frasco si yo voy a reutilizar la aguja en el lechón. Es una opción válida, pero lo que no está bien es dejar la aguja clavada en el tapón del frasco, porque sería una fuente de contaminación persistente.
Yo quiero creer que ninguna granja porcina se va a fundir, o ninguna empresa porcina, porque use 10, 12 agujas más por día o por semana. Entonces empecemos a pensar qué es lo que estamos haciendo bien y mal con esto. La consecuencia de esto son los abscesos, las bolas en el punto de inoculación, que no puse ninguna foto. ¿Mm? Les había contado un poquito de conservación de productos y algunas sorpresas que nos llevamos en los últimos tiempos, y esto es lo que les quería contar. Esta es la misma farmacia que les mostraba hoy, la heladera para las vacunas, una farmacia muy ordenada por tipo de producto, ¿sí? Para que el operario lo tenga bien claro, y acá en esta granja ya no hablamos de tal o cual marca, simplemente decimos el principio activo y ellos lo buscan. Y básicamente la sorpresa nos llevamos con esto, la oxitocina, todo el mundo la conoce, pero fíjense cuáles son las indicaciones del fabricante. Almacenar refrigerado entre 2 y 8 grados. ¿Qué granja del país almacena refrigerada la oxitocina? Me llevaría una sorpresa si alguien me lo dice. ¿Qué tiene que ver con esto? Se va inactivando, va perdiendo potencia. Pero como me decía un colega la otra vez, pero yo cada vez que le entrego un frasco no puedo asegurar la cadena de frío. Es un problema operativo. Si yo quiero trabajar bien, tengo que mantener la cadena de frío. Otra precaución es con los antibióticos que vienen liofilizados, son los que vienen el polvito para diluir con agua, que viene el frasquito con agua, estéril. Esa solución, una vez preparada, tiene un tiempo máximo de duración. Lean, no la estiren más que eso. En todo caso, destínenla a algún animal que lo necesite. ¿Sí? Entonces, seamos muy cuidadosos con el buen uso y conservación de los productos. Y un problema frecuente que vengo, no llegué a encontrar foto de eso, porque cuando las necesitas no están, es la congelación. ¿Cuántas heladeras nuestras para vacunas o productos farmacológicos se congelan las paredes? Está mal, porque en el hielo el producto pierde actividad. Entonces, nunca congelación, sí, 2 a 8 grados o 4 grados. Creo que había aparecido una pregunta ahí, o algún comentario. Sí, hay una pregunta, dice, buenas tardes. Si es correcto el uso de una esponja con yodo para desinfectar las agujas entre animal y animal utilizando las jeringas automáticas. Sería correcto, o sea, estaría bien hacerlo. Lo que yo lo veo como muy complejo. Digamos, no sé cuánto tiempo lleva, porque lo indicado por ahí sería sumergirlo en un medio con yodo y después ver que la aguja siga pinchando bien. Insisto, eso en el medio argentino no tenemos virus del PIRS o pestes porcinas. Pero sería mejor que no hacer nada. Otra cosa que no mencioné, que sería indicado mantener la zona limpia. Uno no pide esterilidad como cuando nos vamos a vacunar, pero por lo menos limpia. ¿Sí? Perfecto. ¿Mm? Bueno, después, no es el momento para esta charla, pero puntos importantes. Calcular la dosis a administrar según el peso del animal. Esto es fundamental. Les voy a mostrar algunos ejemplos que hacemos nosotros, pero cada granja debería tener un protocolo bien definido de esto. La dosis en centímetros o en mililitros. La dosis clara para que todos sepamos qué hay que dar y cómo darlo. Corroborar que no existe reflujo en el sitio de inyección al sacar la aguja. Esto es un problema muy grande justamente con las pistolas automáticas y cuando hacemos una mala técnica de aplicación, que es correr al cerdo y sobre todo al capón. No debería volver nada. Si sale nada, ante la duda, volver a repetir el procedimiento de inyección. ¿Sí? No debería salir ni siquiera sangre. La sangre muchas veces es un accidente que no es grave en la mayoría de los productos, que es porque pinché justamente, corté un vaso cuando estaba aplicando el producto, un vaso sanguíneo. Respetar frecuencia de administración según tratamiento de droga seleccionado. Insisto con los procedimientos y protocolos indicados. Respetar periodo de retiro. No debemos vender legalmente cerdos con antibióticos en sangre y por eso cada producto tiene su periodo de retiro y lo tengo que respetar, marcando, identificando al animal y no cargándolo en la primera carrera que pueda. No mezclar distintas drogas sin consultar al responsable. Hay drogas que permiten mezclarse, hay otras drogas que no, y eso es muy importante, consultarlo con el veterinario responsable de la granja, y si no lo sabemos, hagamos una prueba. Carguemos 1 o 2 centímetros en una jeringa y 1 o 2 centímetros de la solución B, y veamos qué pasa.
¿sí? Y leamos las instrucciones a ver si es necesario. Y lo que es importante también, cada categoría tiene un punto máximo de aplicación y también cada categoría tiene, cada producto tiene una cantidad máxima a aplicar por lugar. Entonces respételo, eso que ven ahí es a modo orientativo, simplemente como una indicación. No usamos más de 2 centímetros en lechones y en recría preferimos usar no más de 3, dependiendo de la edad y el tamaño del animal. Y luego nos podemos exceder un poquito más según el producto. Acá tengo unos videitos para mostrarles y ustedes tendrán que ver si está bien, está mal o qué opinan del... Y no me deja verlo. ¿Qué pasó? Los procedimientos, pero básicamente, fíjense, voy a salir pantalla completa. Ahí está. Fíjense la paciencia que se toma la persona, y bien hay un par de detalles que yo creo que veo, para, en ese caso, vacunar cachorras con vacuna de enfermedades reproductivas. A mí me parece muy interesante cómo pone la posición en la que usa la jeringa y la aguja, porque se toma el tiempo de que quede siempre a 90 grados. Y lo que veo mal es eso de que a veces corren los animales y no me queda seguro si no hay reflujo. ¿Mm? Pero bueno, básicamente eso era una categoría con un producto específico. Espero que se vea bien el video. ¿Mm? Lo vamos a pausar. Se ve bien, Javier. Bien. Y esto lo voy a mostrar porque esto es otro punto crítico, a mi entender, que es donde fallamos siempre y estoy cansado en el buen sentido, ¿no? De que perdamos horas discutiendo de resistencia a los coccidicidas y coccidicidas que no andan. Esto es un buen manejo y procedimiento, ¿ven? Aplicación de hierro, y ahí se ve muy bien cómo se aplica intramuscular, y aplicación de coccidicida, que si bien no es un inyectable, al lechón. Y lo otro es un bonus track de cómo se desinfecta una cola. Pero fíjense el tiempo que se toman para que el animal deglute el producto, y eso es lo que le quería mostrar. El inyectable se está aplicando en el lugar y de la forma adecuada. Así que bueno, esos los dos modelitos que le quería mostrar. Y ahora viene la parte, si quieren, más compleja, o lo que me habían invitado a dar, que era tratamiento de animales con productos inyectables. ¿Cuáles son los animales? ¿Cómo los identifico? Y esta es un poco la parte de la más difícil, de que cada cual tendrá que hacer su experiencia, y conozco a muchos de ustedes, y la mayoría de los que conozco la hacen muy bien. No puedo hablar mal de lo que no conozco, y no lo voy a hacer acá público de los que conozco que lo hacen mal, y muchas veces son conscientes. Pero es la parte difícil, es el trabajo diario, y hay que ser responsable y hablar con los responsables, y para mí es fundamental empezar a tratar al animal en el momento adecuado. Lleva tiempo, es agotador, y es parte de la rutina en granja. Y lo que yo le propongo ahí, ¿cómo lo hacemos? Tiene que ver con que para mí el principal problema es la detección de animales enfermos, y tiene que ver que en las granjas que mejor lo hacen cuando están haciendo la recorrida inicial de granja para revisar comederos, chupetes, animales muertos, que cuando yo me meto en los corrales a fondo, ahí es donde busco el animal para tratar y lo marco. Al menos lo marco. Después veré qué hago, pero por lo menos marcarlo para no tener que hacer dos veces en el día la recorrida extensa. Y un poquito les decía, entendiendo las enfermedades, va a ser aburrido para algunos, pero quiero que estos conceptos básicos los tengan. Las enfermedades, por la forma de presentación, las puedo dividir en cuadros agudos, sobreagudos, subagudos o crónicos. Los agudos y sobreagudos son esos que el animal me aparece muerto de golpe, que es muy difícil de identificar. Ayer estaba hermoso, a la tarde apareció muerto, o hoy apareció muerto. Ese animal lindo, en buen estado, que cuando lo abro tiene por ahí una policerositis o una neumonía tremenda. Es muy difícil que yo me pueda dar cuenta de eso, y tengo que hacer un trabajo minucioso que no lo voy a hacer de rutina. Entonces no se frustren si eso no lo pueden controlar, porque es muy difícil. Yo le apunto todas las fichas al control de los animales en los cuadros agudos a subagudos, que es cuando el animal está febril, no come, hay algo de retraso, y puede haber signos clínicos más específicos como contragolpe o diarrea. Este animal es el que tengo que apuntar a recuperar. En los cuadros crónicos, es a medida que avanza el tiempo y el animal pierde condición,
se le remarcan los huesos y ya realmente la probabilidad de recuperarlo va a ser mucho menor. Y en general, lo que uno ve en las granjas es que se da mucho hincapié a tratar estos animales y no, sobre todo estos que obviamente son los más difíciles de encontrar. Básicamente toda enfermedad tiene un periodo de incubación, un periodo prodrómico, que lamento decirles que son lo mismo porque no sabemos o no se expresa la enfermedad. No vemos signos clínicos o los signos clínicos acá en el periodo prodrómico son muy leves. Entonces, nuestro punto es encontrar muy bien el periodo de enfermedad, cuando los signos son los más marcados posibles o los más agudos posibles, porque luego de esto tenemos dos opciones. O el animal convalece y permanece enfermo o se recupera, bajando el umbral de los signos. Pero lo más probable es que si el animal queda convaleciente, quede en un estado catastrófico para el objetivo de producción. Y eso no es lo que deseamos. Esta curva o esta curva, que tiene que ver bien con la enfermedad, que se expresa a partir de los signos y síntomas en el periodo clínico. Entonces, esto puede ser de distinta intensidad y duración y severidad. Y la mayoría, si yo no las trato adecuadamente, deja secuelas transitorias o permanentes. Entonces debo evitar llegar a ese paso. Por eso la importancia de tratar acá, antes de que se manifieste la enfermedad de forma muy severa. De forma muy modesta, hice un breve repaso de los tipos de cuadro que yo defino. ¿Por qué los defino así? Porque en granja después lo que hacemos es armamos planes de tratamiento en función del tipo de cuadro. ¿Qué es un cuadro respiratorio? Un cuadro que se manifiesta por el aparato respiratorio, con tos, fiebre, disnea o muerte. Y en general, el dolor o la molestia definido como que el animal no puede ir a comer es de intensidad moderada severa según la presentación. ¿Por qué remarco esto? Porque serían los animales que tendría que tratar cuando todavía están en actividad o no cuando el contragolpe ya es severo, sino antes que yo lo debería empezar a detectar. Algo vamos a ver en otros videos. El cuadro sistémico es aquel agente que afecta a todo el animal. Tiene bacterias o virus circulando en toda la sangre, no solamente en los pulmones, como en el anterior o en la pleura. Entonces, ese cuadro muchas veces se manifiesta con signos nerviosos, pedaleo, meningitis, como lo definamos en granja. El animal se puede poner rojo azulado porque se necrotan las orejas a veces porque tiene problemas de circulación periférica. Y el dolor y la molestia en general, si bien es más lenta la progresión, es más severo, porque el cuadro febril es mucho más grave. El cuadro digestivo, básicamente lo que vemos nosotros o podemos apreciar son diarreas. El vómito en general no le damos mucha importancia a producción porcina, ¿sí? Y la molestia o severidad del mismo muchas veces no le impide dejar de comer o tomar agua, pero considérenlo también que puede ser un problema. Los problemas articulares, en general, el problema más grave es que no se levanta, renguea, entonces se va a acercarse menos veces a comer y necesitamos que el animal coma lo antes posible, no solo para ganar peso, sino para evitar tener más fuerzas para superar la enfermedad. Y los cuadros cutáneos, que son difíciles de explicar acá, en general son sin fiebre y muchos de ellos no son de origen infeccioso. Mostrándole otros dos videos para hablar de disnea. Yo creo que ustedes saben mejor que yo. Este es un lechón de maternidad, pero fíjense cómo está golpeando. Y estaba vocalizando, pero ese animal yo lo quiero tratar. El estado corporal es muy bueno. Creo que ahí se va. Más allá del cuadro severo, ¿no? El estado corporal es muy bueno y yo quiero tratarlo. ¿Sí? Con respecto a esto es una recría. Y miren el animal del medio que está correctamente identificado. No hace falta reconocer que el animal está complicado, pero fíjense el tamaño del animal. El animal estaba muy bien formado y dejó de comer por alguna razón. Obviamente parece infecciosa. Lo que es la parte de los jamones o del vacío, del estómago, está vacío. Se le empiezan a marcar un poco las partes óseas. Esto está seguramente en un corral de enfermería o en un corral de chicos. Miren el estado de estos animales. Pero la actividad de este animal es distinta. Entonces, por eso yo digo, cuando yo recorro ese recorrido inicial de galpón y de salas, es donde yo tengo más posibilidad de identificar el animal enfermo.
No el enfermo arruinado, este enfermo, que es el que quiero que ustedes recuperen, ¿sí? Es muy difícil, lo reconozco, y algunos ejemplos que le pongo para que tengan, para que discutamos si quieren. Animal con diarrea, también importante, insisto con esa recorrida inicial, ¿por qué? Porque ahí es donde lo voy a ver. No siempre el animal va a tener diarrea o va a ser fácil encontrar animal con diarrea en el corral, y a todos nos pasó. Entonces yo cada vez que lo veo lo marco, después veré si lo trato o no. Cosa importante, no se ve mucho, este animal está comiendo, pero fíjense el estado del pelo comparado con los compañeros. No está en un estado óptimo. O este animal, todavía no está feo, pero no está en un estado óptimo. Fíjense que está flaco, como agalgado, les digo yo. Entonces, estos son los animales a tratar. Este lo voy a tener que tratar, pero fíjense cómo ya perdió condición corporal, ya está muy flaco, se suelen ir de piernas por la diarrea, por la deshidratación que tiene. Entonces no me gustaría que todos los animales tratados míos sean estos. Y este es un animal con diarrea con sangre, que básicamente está bien marcado y bien tratado. ¿Por qué? Porque es una urgencia, digamos, de tratamiento. Muchos más ejemplos. eh, Podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, este animal que se está marcando, ¿sí? Es el que debían tratar con el un poco marcado. No tanto que yo no quiero que traten, o lo tendrán que definir en granja, son este animal, o este animal por allí, este animal, este animal. Fíjense el estado en el que están. Entonces realmente tiene sentido dedicarle tiempo, dedicación, tratar de recuperarlos. Es una enfermedad que debería responder muy bien a la medicación si la hago adecuadamente. Es una epidermitis, para aquel que no lo ve. Esto no sé si será respiratorio, nervioso, sistémico, no tengo ni idea, pero lo tenemos que trabajar en granja. Cada granja tendrá que tener su protocolo de trabajo. Algunos ejemplos, e insisto nuevamente, perdón, las publicidades son involuntarias. Esto es un esquema de una granja que trabaja muy bien a mi gusto, de cómo medica. Y si bien es un trabajo un poco más complejo, me gusta siempre apuntar al máximo en el sentido de qué quiero que se haga en la granja. Esta tiene un sistema de categorización, de identificación de líneas según el signo que vieron, y eso lleva a un seguimiento con algún tipo de producto u otro. ¿Cuál es la importancia de la marca? Que la persona que viene después, al otro día, sepa con qué estuvo tratado, ¿sí? Y ver si tengo que seguir con el mismo producto o no, según ven, o dosis única, una dosis cada 24 horas. Entonces, así es como deberíamos apuntar de trabajar todos. En general, por lo menos lo que pedimos es que haya una marca por día de tratamiento, porque si yo indico un producto, dos dosis, una cada 48 horas, por lo menos saber que esta va a tener un año así y luego se va a cruzar cuando se cumpla el tratamiento, para que el operario y el supervisor estén viendo el tratamiento se cumple, y así poder tomar decisiones sobre la necesidad o no de rotar antibiótico. Esto es más o menos lo mismo, y esto nos gusta que quede siempre en las paredes o en las puertas de los corrales o de las salas o de los galpones. ¿Por qué? Porque tengo que tener una ayuda de memoria. Si yo quiero trabajar bien, voy a tener que usar muchos productos, ¿sí? Y si voy a tener que usar muchos productos, no puedo obligar a todos a que lo sepamos de memoria. Entonces, tendremos que tener la dosis. Tendremos que tener cuántas dosis y la frecuencia, y tendremos que tener claro el periodo de retiro. Como ven, a mi entender es mucha información para decidirla en la cabeza de todos nosotros. De hecho, yo mucha de esta información no me la acuerdo. El registro, ¿para qué nos sirve? Muchas veces pedimos en una planillita que anoten la cantidad de tratados, la cantidad en el galpón, en la sala, como fuera. ¿Por qué nos sirve? Primero, lo más fácil, para decisión de medicar por agua o por alimento. Un plan de control inyectable no puede abarcar al 100% de los animales. Sería un esfuerzo muy grande. Entonces, deberíamos buscar la forma de ir con otra estrategia. Si mi medicación inyectable no sirvió, debería de buscar de ir por otra droga.
ejemplos, en algunas granjas trabajamos con el 1% de medicación inyectable, en otras trabajamos con el 2%, dependiendo de la granja, todo, como porcentaje del lote tratado. En otras granjas ponemos objetivos semanales. A ver, yo tengo que medicar máximo de todos mis animales en la recría o en un corral, en un galpón. Entonces, si yo tengo 100 animales, cuando medico más de 3, 2 días seguidos o un día seguido, si yo mediqué más de 30 en la semana, es una alerta temprana para ver qué está pasando. Esas son las definiciones que usamos y esto es un poco más, si quieren, monono, es para análisis de esas planillas de registro que llevan ustedes, por ejemplo, una cantidad de lotes comparando lo que era el promedio, o sea, el acumulado de dosis de tratamientos por grupo, y luego comparando el plan viejo de medicación de drogas que se llevó versus el plan nuevo, cómo había bajado, cómo estaba bajando al momento ese la cantidad de inyectables. Porque el objetivo es ese. Si yo cambio una medicación, es para bajar la cantidad de inyectables y para mejorar mis resultados productivos. Y acá está claro el ejemplo. Al menos la tendencia era que veníamos medicando para los 140 días de vida mucho menos animales que con el esquema preventivo anterior. Insisto, cambié la medicación oral, antibiótico en agua o en alimento, para bajar la cantidad de animales a inyectar. Y este es otro ejemplo, no está muy claro, pero bueno, es la cantidad, el promedio de tratamientos inyectados en los 4 trimestres de un año continuo, no es calendario, y estamos viendo claramente que este plan de medicación funcionaba mucho mejor, al menos en tratamientos inyectables, que estos. Y en los últimos 2 trimestres ya estamos viendo que la curva se acentúa mucho más, o al menos lo que veo yo, alrededor de la semana 9 o 10 de estadía en el engorde para esa granja. Como ven, es muy variable. Yo no les pido que sean unos genios del Excel, como decía Facundo, va a haber cursos de Excel, pero registrando en una planilla, luego podremos llevar a una interpretación y análisis con más tiempo de las cosas que están pasando. ¿Sí? Estos son muy simples. Amante de, estos son todos de muertes, de los registros simples. Esta planilla está pegada en el espacio que tiene la gente de sitio 3, en el espacio común. Fíjense lo que eran las muertes en junio, cuando se hay una tendencia a la baja, y ya en julio, cómo la acomodamos a partir de los cambios que instauramos acá, que nos llevó más tiempo del deseado, pero alrededor del 8 o 9 de junio, cuando empezaron a comer una medicación distinta, evidentemente la tendencia se marcó muy bien. ¿Cómo logramos esto? Objetivizando la información, registrando la cantidad, en este caso de bajas, pero lo mismo le propongo hacer con los tratamientos, ¿sí? Registrando los tratamientos no hace falta un gráfico. Acá me gusta porque me pareció muy copado, muy simple de ver en un sistema, digamos, de cuadrados. Para ir terminando, el refuerzo de la medicación que muchas veces pasa por ustedes, los operarios, la gente que está en el día a día con cerdos, es la otra vía que tengo de medicar, que es la vía oral, que puede ser tanto en agua o en alimento. Nosotros no nos vamos a meter en la planta, pero la vía por agua es una gran ventaja, la estoy comparando contra el inyectable, es de uso poblacional, se puede dosificar con precisión, no la misma precisión que el inyectable, es relativamente económico dependiendo del N de animales a tratar y cuán bien ajusto yo la dosis, es de rápida explicación y sobre todo no genera estrés. ¿Cuáles son las contras de la medicación por agua? Básicamente que la absorción del antibiótico es variable desde que antes que ingrese animal a que ingrese animal, corremos riesgos de subdosificar, el tiempo necesario para que el animal empiece a surtir el efecto en el inyectable era 0, en este ya tengo un tiempo hasta que el animal ingiera la cantidad de droga adecuada, y un estado, sobre todo el estado de lo que es el sistema de cañería. Y si estuviésemos presencial lo discutiríamos mucho más, ¿la usamos?
¿sí? Son que no elegí la droga adecuada. Ejemplo típico, estoy usando amoxicilina. Voy a tener fallo, por ejemplo. Mi herramienta básica para calcular vía por agua es el viejo flash de solución madre de aplicar. Esto tiene una aplicación para teléfonos móviles también. Se llama dosis corral, sala, galpón amigo. El nombre del tratamiento no es necesariamente importante, pero por ahí me sirve para que lo voy a imprimir. La dosis en miligramo kilo, que lo debería tener, si yo no la sé, la debería tener anotada a mi lado. La concentración del producto, luego cálculo teórico con caudalímetro del consumo de agua y la regulación del dosatrón. Eso me da dos variables. Supuestamente podía medicar por agua. Me cuesta creer que esto esté en condiciones. Esta granja estaba medicando por agua. Me cuesta tiempo. Una buena llave de paso para dos meningitis. Sus años, el encargado del sitio, viendo que no había respuesta a la meningitis, se lo plantea al veterinario responsable del sitio. Dice, no puede ser si usamos siempre la misma droga, no, pero a mí la A sí, la A no me anda, no puede ser. Tomaron el ejercicio en 3 frascos de antibiótico de poner de manera en proporciones adecuadas la droga A, amoxicilina B y amoxicilina C. Esto es el tiempo cero, recién preparado, y fíjense 30 minutos después, cómo la droga A que venían usando durante mucho tiempo se precipitó a la base del frasco. Los animales no respondían a la medicación, no porque la amoxicilina no era la droga adecuada, porque esta formulación no estaba siendo solubilizada perfectamente o de manera adecuada. Fíjense la comparación con las otras dos. Misma agua de granja, de la misma granja. Y este es el último videito que se los pongo como chiche, si quieren. Básicamente, para que vean cómo resolvió un colega, al cual estimo mucho, con un agitador de pecera, cómo mantiene funcionando y de manera adecuada el producto siempre en las condiciones adecuadas para aplicar. ¿Ven? Esa burbujita sola hace que no precipite para nada el antibiótico en uso. De mi parte, acá termino, luego de una hora de charla, un poquito menos, y agradecerle a todos, en particular a toda la gente, amigos, muchos de ellos, que me mandan imágenes, videos, y luego que yo uso, a veces con autorización y a veces sin, para mostrarles las experiencias a ustedes. Así que bueno, a disposición para lo que consideren, y espero que les haya servido de algo. Y si hay alguna pregunta, obviamente.
O comentarios, si alguien no está de acuerdo en algo también. No sé si alguien tiene alguna pregunta como para realizar. Bienvenida sea. Javier, había quedado una pregunta en el chat. Sí. ¿Cómo es recomendable lavar las jeringas automáticas a la hora de utilizar un producto, o sea, de cambiar de un producto a otro? Por ejemplo, diferentes vacunas o diferentes productos. Yo siempre recomiendo en el tema de las vacunas que le pidan las indicaciones al proveedor de la jeringa, ¿no? Lo que solemos usar nosotros es remojo con agua común, agua común, y si queremos podemos desinfectar con lavandina al 2%, eso un par de horas al menos, luego enjuagar bien, y si podemos hacer un lavado 3 con agua destilada como para arrastrar toda la mugre. Y lo que sí ahí no tiene nada que ver con la parte de medicina, lo que sí hay que tener en cuenta es el tema de la lubricación de lo que es las gomas y productos, porque eso es lo que necesitamos, que no se resequen, ¿sí? Perfecto. Después te piden los cuadros, las planillas para imprimir y para aplicar en alguna de las granjas. Y te están preguntando también la importancia del hierro en los primeros días, que encuentre un lechón pálido de más de 5 días, si es efectivo el uso nuevamente, o sea, hacer una segunda dosis de hierro si encuentras al quinto día algún lechón anémico o pálido. Bien, vamos. La presentación se la voy a pasar a Facundo, bueno, que el nombre al grupo, pero a través de Facundo, así que está disponible. Esas tablas son orientativas. Lo que yo recomiendo es que cada granja se reúna con sus responsables, asesores, con quien fuera, porque fíjense que hay marcas comerciales, muy variables. Tómense el trabajo una vez de tener bien estandarizadas esas cosas. Así que no hay ningún problema, úsenlas, pero después no me echen la culpa a mí si no funcionan, porque están hechas para una situación específica. ¿Eh? Me lavo las manos. Y no sé qué quedó en el medio que me olvidé de decir tantas pavadas. ¿Mm? Ah, lo del No, hierro. la Lo del segunda hierro. dosis de hierro. La segunda dosis de hierro yo no la veo mal, ¿eh? Lo que sí, si yo tengo mucha necesidad de repasar hierro, revisemos qué estamos haciendo con la primera dosis. O sea, el riesgo del hierro es la toxicidad del primer día cuando tenemos muy finito lo que es la dosis terapéutica y la dosis tóxica. En lechones, sobre todo, rozando o bajo por debajo del kilo. Recuerden que el hierro habría que agitarlo bien, moverlo bien, cargar la cantidad adecuada. En una pistola, en una jeringa y aguja que funcionen bien, entonces tenemos mucha posibilidad de error. Pero no está nada mal dar un repaso de hierro, y en algunas granjas con algún problema bajo peso a veces hemos recomendado dividir la dosis en dos, ¿sí? 0,5 y 0,5, entonces no, sean creativos, digamos, ¿sí? Ahí está Manu. Hola Javier, hola a todos. Muchas gracias Javier, muy buena la charla, la verdad que nos pone siempre en jaque con estas cosas que son cotidianas y que nos lleva a revisar un montón de cuestiones, pero quería hacer un comentario de una diapositiva que mostraste, una foto, que había una conservadora con una jeringa Sí, y un montón de cajas ahí, y nada, llama a la reflexión de ponernos hoy, como dijiste también, que está de moda el tema de la vacunación por todo esto del COVID. Si nos llegamos a presentar a un lugar que nos tienen que inyectar y que la persona o el funcionario que nos va a hacer la vacunación o el tratamiento que sea, aparece con una caja así, ¿cómo nos pondríamos, no? Eh, bueno, nada, llevarlo que algo tan sencillo, yo creo que no me vacunaría ni me pondría ninguna inyección si el que viene a ponérmelo se presenta así, entonces me parece que es un punto muy bueno que vos tocaste y que tendríamos que trabajarlo adentro de la granja. Y lo otro es que muchas veces, y también me ha pasado, eh, al momento de salir a tratar, prepararnos para eso, porque muchas veces dejamos de tratar un animal o nos olvidamos porque en el trayecto de ir desde donde está el animal enfermo hasta la farmacia o hasta el comedor o hasta donde tengamos el producto, aparecen un montón de cosas, de eventualidades y nada, se nos pasa o no, o nos olvidamos y el momento de tratar al animal enfermo es el momento que lo vemos.
Entonces por ahí se pueden armar cajas o botiquines digamos, con lo básico, y yo creo que eso hace más eficiente todo esto que nos has mostrado. Y por último, otro tema que también es frecuente, el tema de las heladeras que vos planteabas ahí, que bueno, siempre se rompen en verano. O sea, siempre se nos rompen en la época de verano también, como tenerlo en cuenta ahora, en esta época, de empezar a revisar y tener algún control sobre eso. Y nada, Javier, agradecerte de nuevo, muy, muy buena la charla. Te agradezco, Manu, y lo primero creo que estaba de refrán, porque yo 44 años y estoy cansado de excusas. Mi granja chica no personal capacitado, no lo que una cosa no y otra cosa es hacer, ¿no? Mismo con no hacer una tabla, un dashboard para el proceso que el responsable de tratamiento. Registremos la información, después procesémosla de alguna manera. Que también estamos jerarquizando el trabajo. Sí, he visto muchas veces que se quiebran las agujas, pero en otra parte del mundo la sanción es muy grande para la empresa por el quiebre de aguja. Ni hablar si vemos las imágenes esas con el cerdo todo sangrando en el cuello porque le pega una aguja de 30 centímetros de diámetro. Entonces, tratemos de hacer bien las cosas. Los que estamos del otro lado, tratemos de acompañar con capacitación si son necesarios. No creo que ninguna granja se funda o ningún gerente honorable de granja haya dicho no cambió, acompaño en el 99% de lo que dijiste, por eso soy tan pesado con los procesos. Entiendo para un operario lo difícil que es tener que volver del galpón 10 a la oficina a buscar antibióticos. Armemos cajas, armemos una rutina, ¿eh? Para que no tenga que volver, y sea la excusa o la razón de que después no lo hice, ¿eh? Así que buenísimo. Hay una pregunta en el chat sobre qué recomiendan en el caso de una gestación grupal para realizar una vacunación de 60 cerdos aproximadamente para que se realice una correcta maniobra, ya que aquí que comentan los chicos que las cerdas siempre terminan moviéndose bastante a la hora de vacunar. Sí. Bueno, lo ideal sería tener un espacio de aparte, algunos sistemas lo tienen, pero si no lo tenemos, podemos trabajar con la sonda nasogástrica, ¿vieron la sonda urinaria? ¿Eh? Lo que pasa es que ahí vamos a tener un desperdicio. ¿Qué nos permite eso? Le ponemos en la pistola o en la jeringa la base de la sonda, ¿sí? Y vamos pinchando a lo lejos así y vamos acompañando el movimiento de la cerda. No tengo ningún video, algunas granjas lo hacen, pero básicamente se trabaja con una sonda urinaria que tiene un largo más o menos de 60 centímetros, hay otras más largas, y pincho la cerda y la dejo que camine y yo la acompaño caminando y voy inyectando con la aguja con la jeringa monodosis o multidosis. La contra de eso es que tengo que llenar el espacio de la jeringa, de la sonda, con producto. Y eso sí o sí lo tengo que lavar después, y no se guarda, se descarta. ¿Sí? Pero si no, por ahí lo más fácil es buscar un sistema de aparte o apartar las cerdas, lleva más tiempo, pero trabajar un poco con eso. Bien, perfecto. No sé si alguien quiere prender el micrófono, hacer alguna consulta, algún comentario. Facu. No, por mí está más que claro. Solamente agradecer al Javi de la presentación. Bien, perfecto. No veo más preguntas en el chat, no veo que nadie haya levantado la mano, así que también agradecerte, muy práctica la charla y creo que es el camino de seguir capacitándonos y mejorando todas estas cosas como decía Manuel, de varias fotos y videos que pusiste, es lo que nos encontramos todas las semanas en recorridas y demás, entonces es a mejorar, siempre Bueno, mejorar todo. de mi parte agradecerle a ustedes y por ahí como comentario para cerrar, quizás esto que surge de dejar la presentación, yo sé que muchos de ustedes hacen bien las cosas y no hay nada mejor que un video explicativo. Como ven, me faltan videos de cómo de cómo vacunar una cerda, de cómo hacer esto o aquello. Entonces, si alguno en una granja, yo les recomiendo, lo puede hacer, que luego lo comparta en el grupo, que haya un espacio en el grupo y todos vamos aprendiendo de las cosas que se hacen bien. Porque a veces lo que cuesta es explicarlo.
ese agitador yo lo vi una sola vez en mi vida y funciona muy bien el agitador de medicación por agua. Entonces yo sé que muchos de ustedes hacen las cosas bien y simplemente fíjense un videito, no para que lo muestre alguien en una charla, para que quede en un espacio colaborativo y tengamos acceso todos para ir mejorando las cosas en el día a día. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte, millón de gracias. ¿José? Sí, estoy. Se me había apagado el Ah, micrófono. No sé si ¿Mm? Facu quiere cerrar la reunión, pero bueno, muchas gracias a todos. La verdad tuvimos una participación muy buena y muy práctica la charla, con muchos deberes para la granja, ¿no? Bueno, para el año que viene mejórenla, que cuando la presente otro, y que sean con videos propios del grupo. ¿Eh? Eso sería que hemos aprendido, con fotos y videos propios Ahí está el de gente del desafío. grupo. ¿Sí? Hay algunos que seguramente han dicho, me robó el video de WhatsApp, pero bueno. Gente, gracias a ustedes por su tiempo, por el espacio, y bueno, ojalá haya servido. Y Facu, en los próximos días te estoy enviando la presentación. Dale, después lo pasamos ahí al grupo de Dale. difusión que tiene el grupo porcino, así a todos les quedan las planillas y bueno, y después está grabada la charla, la vamos a pasar así les quede como para trabajar en granja. Así que, de Perfecto. 10. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, Muchísimas gracias a gracias, todos gente. por Cuídense. sumarse. Gracias, Nos buenas vemos. tardes. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Hasta Chau, luego. chau.